Alguien que me recuerde, lo que vimos Bueno, la clase anterior. bueno, mis estuvimos revisando lo que eran los 10 psicólogos más influyentes de la historia ¿Ya? y que cada uno de esos psicólogos tenían su historia, cada uno de ellos tenían cosas que habían realizado y por eso se los consideraba como que han sido personas como de reconocimiento. Y entre uno de ellos estaba Albert Bandura, que también fue uno que hasta el día de hoy y que también fue parte importante de toda esta historia de la psicología. Muy bien, señorita Garnica. Alguien me recuerda qué fue lo que ustedes observaron a través del video. El Que cómo los experimento niños del muñeco aprenden la bobo. violencia. El experimento del muñeco bobo. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos ejemplos que usted podía Es, darme? el experimento del muñeco bobo consistía en hacer observar a un infante un modelo el cual está maltratando a un juguete. Muy, Este lo que va a hacer adoptar las diferentes formas agresivas y las va a poner en práctica el infante. Y esto correcto. como llevó a cabo, se puso un grupo de niños a ver un video de cómo un modelo, en este caso un adulto, golpeaba e insultaba a un muñeco. Y a otro grupo no lo hizo ver nada. Al momento cuando acabó el video, encerraron a ese grupo de niños en una habitación con el mismo muñeco y con diversos objetos alrededor, ya sean armas o juguetes de terceros. Muy ¿Y bien. qué, y Muy qué, bien. y qué fue? Felicitaciones, Ivanquisa. ¿Algo otro Gracias, estudiante, miss. por favor? ¿Algo otro estudiante? Señorita Valenzuela. Buenos días. Buenos días. Yo puse en mi tarea sobre la en este se puede observar que unos niños donde muñecos Ya. Muy bien, señorita. ¿Algo otro estudiante que recuerde los nombres de los psicólogos que vimos? Albert Bandura, William Jacks, William James, ¿Ya? Jake Lacan, Ivan Pavlov, Abraham Maslow. Jacques Lacan, Stephen Hu, Sigmund Freud. Carl Rogers, Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, Iván Pablo. entonces pasamos entonces ahorita a ver el tema nuevo. Vamos pues a hacer la presentación de la diapositiva. Hola, Sí, hola. ¿Me observan? sí, a A usted sí. usted, solo A pero no usted. La Usted no la está diapositiva. proyectando nada. Ah, no, ya. No, solo no usted. ve nada. Mm, Ya, un ratito, ya. Bueno, Ya, entonces verán chicos, bueno, el tema de hoy que vamos a tratar pues son las corrientes de la psicología, donde vamos a ver por estas escuelas o corrientes, pero las más relevantes. No puedo presentar la diapositiva. No sé quién. ¿Listo chicos? Sí, mija, ahí sí se ve. Ya, Sí, perfecto. mija. ¿Alguien que me ayude por favor con la lectura? Las corrientes de la psicología más relevantes. La psicología es una ciencia joven, pero a pesar de su corta trayectoria vital, le ha dado tiempo a crear varias corrientes psicológicas que establecen el modo en el que se investigan los conceptos y métodos que se utilizan para trabajar y el objetivo que se persigue. De hecho, la variedad de propuestas teóricas y prácticas acerca del mundo que puede tomar la psicología
ha sido sorprendente grande, lo cual no significa que no puedan ser resumidas. La psicología como disciplina separada de la filosofía apareció durante la segunda mitad del siglo XIX. Correcto. También normalmente se considera que su nacimiento coincidió con la inauguración del Laboratorio de Investigaciones en Psicología que fue creada por Wilhelm Gluck. ¿Recuerdan que la vez anterior hablamos ya de este psicólogo? Sí recuerdan, ¿no? Bueno, a partir de ese momento ellos empezaron pues a surgir diferentes enfoques sobre lo que es la psicología. Ahí aparecieron todas estas corrientes de las cuales vamos a tratar las más importantes, las más relevantes. Tenemos pues allí la corriente del estructuralismo, funcionalismo, conductismo, el gestatismo, el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivismo, el socioculturalismo. De todas esas escuelas son las primordiales, las principales, las cuales pues nosotros vamos a ir analizando cada una de ellas. Bien, tenemos pues allí lo que es el estructuralismo. El estructuralismo, esta escuela o esta corriente, estudia la mente humana. ¿Mediante qué? Mediante la introspección o su autoobservación controlada. Esta corriente aparecida hacia 1890 incluye a los miembros de la tradición de investigaciones psicológicas, la misma que fue inaugurada por Wilhelm Gluck, por Edward Tishner, que fue su principal representante, el mismo que defendió la idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en el que interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. También se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendía investigar desde los elementos más básicos para entender los más complejos, y mecanicista, ya que se basaba en la idea de que un sistema tan complejo como el que compone nuestra mente puede ser reducido a partes aisladas como si fuera un motor. El estructuralismo, justamente por su enfoque más académico que pragmático, pronto apareció otra corriente que pasó a competir con el estructuralismo. Bien, hasta allí. Preguntas, por favor. ¿Cuándo apareció la corriente del estructuralismo? Para la señorita Zúñiga. Señorita Zúñiga. Hola, Miss. Hola, Miss. Hola, mija. ¿Cuándo apareció esta corriente? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Disculpe. ¿Cuándo apareció la corriente del estructuralismo? Apareció en 1890 En por los miembros de 1890. tradición de ¿Ya? investigación ¿Ya? de la psicología. Correcto. ¿Por quién? ¿Quién realizó esta investigación? ¿Quién la inaugura? Por Wilhelm Wundt. Wilhelm Gluck. Wilhelm Gluck. Bien. Wundt. Para Vega, ¿quién defendió esta idea? Vega. Para Santillán. Santillán. Mándame. ¿Cuál fue su principal representante? Edward Tishner. Edward Tishner. Muy bien, Santillán. Ya. Para la señorita Molina. ¿Y defendió qué cosa? Edward Tishner, ¿qué defendió? La idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y del modo en que interactúan entre ellos para crear procesos mentales. Correcto, muy bien. Para el señor Villao,
Señor Villao. Señor Villao. Para Zavala. 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 Para Vera. Vera Viteri. Mande, Miss. ¿De qué trata el estructuralismo? Eso trata sobre descubrir los elementos básicos de la conciencia. Para Santos. Santos. Señorita Santos. Para Troya, señor Troya. ¿De qué trata el estructuralismo? Se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendía investigar los elementos más básicos para entender los más complejos. Correcto. Muy bien, señor Troya. Perfecto. Gracias. Vamos con otra personita. A ver, el señor Álava. Joan. Parece que no está conectado Joan. A ver, Javier. Dígame. Un resumen, por favor, de la corriente del estructuralismo. Esta corriente apareció en 1890. ¿Ya? Y a los miembros de la tradición de investigación de psicología inaugurada por Wilhelm Wundt. ¿Ya? Y como su principal representante tenían a Edward Kitchener. ¿Ya? Que defendía la idea de que los objetivos de la psicología debía estudiarse los elementos más básicos de la conciencia. Y en sí, esta corriente trata sobre una perspectiva reduccionista, ya que en sí investiga los elementos más básicos para entender los más complejos. Gracias, señor Álava. Continuamos entonces pues analizando pues otra de las corrientes como es el funcionalismo. Una de las principales corrientes de la psicología, de las aparecidas a principios del siglo XX, fue el funcionalismo. El funcionalismo nació en la primera década del siglo XX, aunque esta supone un rechazo al enfoque del estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. No se centraba en las piezas, sino en el funcionamiento, es decir, las funciones psicológicas que se llevan a cabo dentro de nuestra cabeza y por extensión dentro de nuestro cuerpo. Además, mientras que los planteamientos del estructuralismo tenían que ver con preguntas muy abstractas y generales, el funcionalismo aspiraba a ofrecer herramientas útiles. Era la idea de conocer cómo funcionamos para poder utilizar esos conocimientos en problemas cotidianos y específicos. Además, el funcionalismo se desvinculó del funcionalismo, donde se considera que William James fue una de las grandes figuras históricas del desarrollo de la psicología, que mejor encajaban los planteamientos y las preocupaciones propias de esta corriente. Vamos con preguntas. Para la señorita Chan. Señorita Chan. Dime. Ya. ¿Qué me puede decir usted acerca del funcionalismo? El funcionalismo nació en las primeras décadas del siglo XX y en realidad rechaza el estructuralismo y se concentra en los componentes de la mente. Bien. Tiene como principal objetivo entender los procesos mentales. Gracias, señorita Chan. Señor Cabezas, ¿se integró el señor Cabezas? Fernández.
Señorita Goriba. Guevara. Guevara. Andy Wananga. Sí, Miss. Ya. ¿Qué supone el funcionalismo? Supone un rechazo al enfoque estructuralista. ¿Ya? ¿Y en qué se centra? Se centra en estudiar los componentes de la mente. No. No. Entender los procesos mentales. Entender Ya, los procesos mentales. correcto, entender los procesos mentales. Bien. Otro estudiante que me ayude. ¿Cuáles eran esos planteamientos? Los planteamientos del estructuralismo, ¿qué tenía? ¿Con qué tenía Tenían que que ver? ver con preguntas muy abstractas y generales. Preguntas muy Sí. abstractas y generales. ¿Y qué entienden por esas preguntas muy abstractas? ¿Qué será eso de abstracto? No carecían, no tenían Preguntas mucho sin sentido forma. común. Ujú. Sí, preguntas sin forma. ¿Ya? Preguntas sin forma, sin sentido. ¿Quién más? ¿Quién más da otra respuesta? Eso es XD. Hola, señorita Garnica. Preguntas muy abstractas quiere decir como algo difícil que no tienen sentido, Y luego después las transformaba en qué? en algo más general, En para que algo las más personas puedan general, ¿no? entender. ¿Verdad? Entonces, entonces, Lo que funcionalismo, dije XD. el funcionalismo aspiraba a ofrecer herramientas útiles. La idea era conocer cómo funcionamos para poder utilizar esos conocimientos en problemas cotidianos y específicos. ¿Ya? Pues entonces pasamos a analizar otra de las corrientes que tenemos aquí, que es el psicoanálisis y la psicodinámica. Cuando nosotros hablamos de la corriente del psicoanálisis, estamos hablando de Sigmund Freud. Recuerdan que la vez anterior nosotros ya vimos algo de la vida de Sigmund Freud. ¿Quién me recuerda un poquito? ¿Quién era Sigmund Freud? Hola. A ver, yo. Se lo conocía como Fue el un- padre del psicoanálisis. El padre del psicoanálisis, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor, de esta corriente? La corriente psicodinámica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud ¿Ya? en los últimos años del siglo XIX. Se ¿En qué basaba se en la bas- idea de ¿En qué se basaba? que el comportamiento humano, tanto sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra. Correcto. Entonces, nosotros sabemos que Sigmund Freud, en los años del siglo XIX, él se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra. ¿Qué pasa con esta lucha? ¿Esta lucha es consciente o inconsciente? Es inconsciente. ¿Pero qué? ¿Según quién? Según los seguidores de esta corriente, puede ser reconocida a través de la interpretación de sus manifestaciones simbólicas. Correcto, Sí. muy bien. Aunque la obra de Sigmund Freud ha dado pie a la creación de muchas teorías psicológicas y escuelas de terapia diferentes, lo cierto es
que actualmente no cuenta con un aval científico, entre otras cosas, por la crítica que el filósofo de otra ciencia como es Karl Popper realizó acerca de la manera de investigar. O sea que no todos los psicólogos están de acuerdo con lo que dice un psicólogo, el otro psicólogo. Entonces, todos pues, unos consideran que sí, otros que no, y así sucesivamente. Bien, chicos, continuamos pues con otra diapositiva. Bien, tenemos allí otra corriente que también la vamos a analizar. Esta corriente es el conductismo. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía a Freud y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencia al mentalismo. Al contrario que los últimos, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables. Ellos observaban el comportamiento evitando al máximo la especulación. No justificaban y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. O sea que el conductismo, esta corriente, se empeñaban y se enfocaban en estudiar la conducta del ser humano. Por eso dice, el conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis. Si ustedes pueden observar, estas corrientes van una detrás de otra y cada una tiene un objetivo diferente, pero que al final todos van a estudiar al ser humano. Bien, ¿quién me ayuda con un resumen de lo que es el conductismo? Molina, señorita Molina. A ver, el conductismo es un psicoanálisis. ¿Ya? Y apareció siendo una corriente de psicología que se oponía pero también a muchos otros investigadores con tendencia al mentalismo. Los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento. No justificaba y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. Bien. ¿Qué evitaban? Para la señorita Andrades. ¿Qué evitaban? Andrades. Cárdenas. ¿Qué evitaban los conductistas? Más bien se oponían a la psicología de Freud y sus seguidores. Evitando al máximo qué cosa. La especulación no justificada y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. Al hablar de clave simbólica, eso de simbólica, ¿qué será eso de simbólica? Símbolos. ¿Ah? Símbolos. O sea que lo hacían en especie de símbolos, o sea, en especie de símbolos o de señales, ¿no? ¿Verdad? Ya. O sea que, mira, este conductismo se consolidó después que ellos analizaron todo lo que tenía que ver pues el psicoanálisis, ¿no? Entonces ahí aparece pues esta corriente. Ella se oponía, o sea, todo lo que Freud decía y los seguidores de Freud, para ellos no
no pensaban que estaba bien, entonces ellos le llevaban la contraria, podríamos decir, ¿no? ¿Verdad? Ellos llevaban la contraria porque ellos no querían, pues ni pensaban que solamente se tenía que estudiar a la mente humana, porque incluso Freud, él pues consideraba pues que la mente humana pues era como un pedacito de hielo que se podía coger y quebrar y dejar vacío una parte y la otra parte analizarla. Entonces eso pensaba Freud, pero en cambio acá los conductistas no estaban de acuerdo con ellos y ellos pues se centraban en estudiar era la conducta del ser humano, mientras que las otras escuelas se empeñaban por estudiar a la mente. El otro se encargaba de estudiar pues, la que es la conducta. Eso lo hacía el conductismo, ¿ya? Entonces, el conductista fundamentalmente se caracterizaban por considerar que el objeto de estudio de la psicología debía ser la conducta y no lo que suele entenderse por procesos mentales. O por supuesto, cualquier tipo de especulación sobre el alma. Si bien, llegado a cierto punto, también pasaron a estudiarse los procesos mentales, aunque entendidos como conducta, igual que la conducta motora. Igual que la conducta motora. Entonces, pasamos entonces a ver la siguiente diapositiva que trata de la corriente de la Gestalt. Aunque no, en esta corriente nosotros no podemos considerar o confundir a esta corriente con la terapia de la Gestalt, que no es lo mismo. ¿Me ayuda por favor con la lectura? Un voluntario. Esta corriente que no debe ser confundida con la terapia Gestalt nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Correcto. Mira, para esta investigación, ahí nomás, ya después leemos el otro párrafo. Mira lo que dice. Esta corriente que no debe ser confundida con la terapia de la Gestalt nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Entonces, ¿qué nos dice esta corriente para la señorita López? Jennifer. Hola. Sí, le escucho, señorita. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? ¿Qué nos dice la corriente de la Gestalt? Que no debe ser confundida con la teoría Gestalt. ¿Y dónde nació? En Alemania. ¿Para qué? Para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción. Percepción, ¿ya? ¿Qué más? Y con el modo en el que se llenan las soluciones ante problemas nuevos. Ya, ¿qué me puede decir la señorita Mora? Señorita Mora. Miss Mora Morán, porque hay dos. Mora. Señorita Mora. Hablo de Maylin. No, Maylin no está conectada porque... Maylin Mora. Ajá, no está conectada. Se le fue la energía. No se puede conectar, sí. ¿Y la señorita Morán? Nayansi. Hola, Miss. Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Qué me puedes decir acerca de la corriente de la Gestalt? Que nació en Alemania. ¿Ya? ¿Qué más? Y que estudia procesos psicológicos relacionados con la percepción. Correcto. Bien. Entonces vamos con el otro párrafo que va a dar lectura la señorita Pazmiño, Lisbeth. Buenos días. Buenos días, señorita. Para estos investigadores,
Tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades, en vez de limitarnos a acumular información, pieza por pieza, acerca de lo que nos rodea, y luego hacer que estos elementos encajen. Bien. Bien, señorita, gracias. Señor Puga. Señor Puga. Henry. Dígame. ¿Qué me puede decir usted acerca del segundo párrafo de la corriente de la Gestal? Señor Puga. Que para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, son capaces de crear una imagen global cerca Ya. del entorno. Un ejemplo. Dame un ejemplo. Hola, señor Puga. Deme un ejemplo, señor Puga. Verá, yo les doy un ejemplo. Verá, cuando nosotros ya conocemos algo, un ejemplo, yo tengo una manzana. Yo veo la manzana. Y esa manzana, yo me la puedo imaginar que es roja, que es verde, que es amarilla, que es grande, que es mediana o que es pequeña. Porque yo ya la veo esa imagen y yo ya soy capaz de reconocerla y de darle una forma global. Yo ya sé que esa manzana me sirve para comer, que es un alimento. De eso se trata, de crear una imagen global. ¿Ya? Ahora sí, con ese ejemplo, ¿quién me da otro ejemplo? Ya no el de la manzana. Hola. Carranza. Carranza. Sí, Deme un ejemplo. de cómo nosotros podemos imaginar las cosas. Así es. ¿No? Un ejemplo podría ser una pluma, Ya. cómo nos imaginamos el color, para qué la podemos utilizar. Ya. ¿Alguien más que me dé otro ejemplo? ¿Alguien más? ¿Me subes? Hola. ¿Me subes? Sí. Hola. ¿Alguien más que me dé otro ejemplo, por favor? ¿O nombro? Las figuras geométricas. ¿Ya? La figura geométrica. Yo puedo imaginar si es algo redondo, algo cuadrado, rectangular, o si lo puedo llenar con la superficie con algún color, etcétera. Correcto, muy bien, muchas gracias. Franco, Dígame, licenciado. un ejemplo, por favor. ¿Ya usted ha escuchado algunos ejemplos? Franco. Follaín. Como que se me quedó dormido el señor Follaín. Bien, entonces nosotros vamos a pasar con otra diapositiva. Vamos a seguir pues mirando, analizando otra corriente. Esta es la corriente del humanismo. Me ayuda con la lectura la señorita Garnica, por favor. Técnicamente, la psicología humanista no se caracteriza por proponer herramientas de investigación o de interpretación determinadas, y tampoco se fundamenta en presuposiciones científicas diferenciadas. Lo que la distingue es el modo en que se vincula la psicología con la ética y con un concepto del ser humano. En esta corriente se cree que la función de la psicología no debe ser simplemente obtener información y analizarla fríamente, sino que hay que hacer felices a las personas.
Uno de los representantes de esta corriente más conocidos fue Abraham Maslow, que teorizó acerca de la jerarquía de las necesidades humanas. Correcto. Mira lo que dice la corriente del humanismo. Dice, técnicamente no se caracteriza por proponer herramientas de investigación o de intervención determinadas y tampoco se fundamenta en presuposiciones científicas diferenciadas. Lo que la distingue es el modo en el que se vincula la psicología con la ética y con un concepto del ser humano. Por otro lado, esta misma corriente se cree que la función de la psicología no debe ser simplemente obtener información y analizarla fríamente, sino que hay que hacer felices a las personas. Uno de los grandes representantes de esta corriente más conocido fue Abraham Maslow, que teorizó acerca de la jerarquía de las necesidades humanas. Abraham Maslow, él nos habla acerca pues de la pirámide. Más adelante nosotros pues estaremos viendo esa pirámide de Abraham Maslow. Preguntas, chicos. Voy a hacerle preguntas. Aquí hay muchos estudiantes que no me están participando. El señor Carlos Jorge. El señor Carlos Jorge. No está el señor Carlos Jorge. Guananga. Andy. Dime. Ya, Andy. Hola. Técnicamente la psicología humanista, ¿por qué se caracteriza o no se caracteriza por proponer herramientas de investigación? Se caracteriza por proponer herramientas. ¿Se caracteriza o no se caracteriza? No se caracteriza. Correcto, no se caracteriza por proponer herramientas de investigación o intervención determinadas. Aparte de eso, ¿qué más sucede allí, señor Guananga? Hola. También dice que esto lo distingue en el modo en que se vincula la psicología con la ética. Pero dice que tampoco se fundamenta en presuposiciones científicas diferenciadas. Lo que la distingue, ¿qué es que la distingue? Que lo hace diferente de las otras corrientes. Es el modo en que se vincula la psicología. ¿Con quién? ¿Con quién con se la vincula? ética, con un concepto del ser humano. Correcto. Entonces, mira que lo que a esta corriente del humanismo la hace diferente de lo demás es el modo que se vincula la psicología con la ética y con un concepto del ser humano. Además, esta corriente, ¿qué cree? Para la señorita Garnica. Esta corriente, cree que la función de la psicología no debe ser simplemente obtener una información y analizar. Quiere decir que más allá de poder analizar una situación, debe tener una respuesta. Correcto, o sea, no se conforma, esta corriente no se conforma, pues no, con solamente decir, obtengo la información, la analizo fríamente y ya. No, esta corriente pues se encarga de analizar muy bien a ella. Lo que le importa, lo que le interesa es que todas las personas sean felices. Esta es la función de la corriente del humanismo, donde uno de los grandes representantes es Abraham Maslow. Continuamos con otra corriente que es el cognitivismo. El cognitivismo se consolidó como corriente de la psicología
a finales de los años 60 y fue una reacción al conductismo de Bruce Skinner, que él supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no eran demasiado tenidos en cuenta. ¿Por quiénes? Por los conductistas. Y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones, etc. Miren lo que dice Bruce Skinner, que ya nosotros también conocemos la vida de Bruce Skinner. ¿Qué supuso el cognitivismo? Tibanquisa. Ya, continúe. Supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales. Ya. ¿Que no eran qué? Que no eran demasiados tenidos en cuenta por los conductistas. No, ¿verdad? Entonces mira lo que dice aquí. Dice que él supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no eran demasiados tenidos en cuenta por los conductistas. Y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones y muchas cosas más. Bien, sin embargo, en lo metodológico, esta nueva corriente se vio muy influida por el conductismo y utilizó muchas de sus herramientas de intervención, de investigación, donde actualmente el cognitivismo es la perspectiva dominante. Mira lo que dice en este último párrafo la corriente del cognitivismo. Dice que en lo metodológico esta nueva corriente se vio muy influida por el conductismo. O sea, el cognitivismo se ve muy influida con el conductismo y utiliza muchas de sus herramientas. O sea, el cognitivismo toma algo del conductismo, ¿no? Lo hace suyo, ¿pero para qué? Para realizar una nueva investigación. Actualmente el cognitivismo es la perspectiva dominante. Pasamos entonces a analizar otra de las teorías y la última que vamos a ver de estas teorías que son las más relevantes de la psicología. Bien, entonces tenemos aquí la teoría sociocultural. Esta es de Vygotsky. Vygotsky es el representante de esta teoría, de esta corriente, de esta escuela. Bien, me ayuda por favor con la lectura el señor Tibanquisa, por favor. Good morning. La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Muy bien, gracias. Ahí hasta ahí nomás. Gracias, señor Tibanquisa. Bien, mira lo que dice la teoría sociocultural de Vygotsky, que él pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Señorita Molina, ¿qué me puede decir usted de esta parte que hemos leído? Dígame. ¿Qué me puede decir usted de esta parte que ya hemos leído acerca de la teoría sociocultural? Que esta pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que los rodea. ¿Ya? Siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. O sea, mira que aquí tiene que ver todo lo que está relacionado con el ambiente, dependiendo dónde el niño se desenvuelve, en el ambiente que el niño se desenvuelve. Esto hace que esto le sirva en su desarrollo cognitivo.
Entonces, todo esto va a hacer que el niño crezca en un ambiente agradable. Dice Lev Vygotsky, él pues es de Rusia, que nace en el año de 1896 y muere pues en el año de 1934. Él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como procesos lógicos de su inmersión a un modo de vida. O sea, lo que les decía hace un momento, que los niños, dependiendo en el medio que se desenvuelven, ellos van creciendo de una manera social, o sea, dependiendo en el ambiente que ellos viven. Si un niño vive en un hogar que donde se aplican los valores, la moral, la ética, ese niño va a crecer con un proceso excelente. Ese alumno o ese niño o ese adolescente, ese joven, va a crecer de una manera correcta. Pero si es un niño que vive en un ambiente desagradable, ¿cómo creen ustedes que va a crecer? ¿Crecerá de la misma manera que el niño que se desenvuelve en un ambiente agradable? ¿Quién me responde? No. Miss, una No, pregunta. Dígame. Miss, sino que muchas veces, o sea, no en todos los casos, pero hay algunos que, o sea, siempre que en el ambiente familiar viven rodeados de problemas, el niño simplemente como que trata de no reflejar eso y, o sea, y trata de ser diferente a lo que son los padres con él. A lo que, o sea, porque los niños, ustedes saben que los niños son como una esponja, ellos absorben todo lo que ven. Es por eso que en los hogares los padres tienen pues que presentar la mejor conducta frente a sus niños. Sí. Ya, continuamos entonces. Me ayuda Tibanquiza, continuamos con Tibanquiza. Dígame, Miss. En aquellas actividades que vamos, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento de la sociedad que los rodea, apropiándose de ellas. Sí, lo que hablábamos hace unos minutos. Bien, chicos, en esta diapositiva tenemos las conclusiones. Las corrientes o escuelas psicológicas permiten observar, estudiar y tratar al hombre desde diferentes puntos de vista teóricos, abordando a su vez distintas problemáticas y especializándose en determinadas áreas de la psicología. Aunque los postulados y referentes teóricos de estas corrientes psicológicas sean diversas entre sí, su objeto de estudio sigue siendo el mismo. El hombre, que por su complejidad requerirá un estudio y un tratamiento que integre las diferentes perspectivas psicológicas, además de otras disciplinas que sean importantes para una comprensión integral del hombre, de su psiquismo y de su comportamiento. En realidad, eso es la conclusión de todas las escuelas o corrientes que hemos analizado en esta mañana. Tenemos aquí una cita que dice: no deberíamos enseñar grandes libros, deberíamos enseñar el amor por la lectura. Alguien que me diga qué entiende en esta cita. Hola. Metafóricamente hablando, lo que nos quiere dar a entender aquella cita es que no muestres algo porque no muestres algo literalmente porque ya sea que no le va a gustar a la otra persona, sino que le muestres
lo de adentro. Se me va a entender. No sé si me entiende. Sí, Así sí. lo veo en mi mente. Sí, sí, Ya, claro. pues. Gracias. Sí. ¿Alguna otra persona? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir pues para ir tratando de finalizar la clase, ¿no? No. Dámelo. L. No salgo, no salir. Salir pues. En la diapositiva. Ya salió. Ya chicos. Entonces, bien señores estudiantes, hemos finalizado por el día de hoy la clase. Por favor, todos tienen que